Vamos a comenzar la rueda de prensa post partido. Comenzaremos con una valoración de Laura Gil, luego preguntas para ella, después una valoración de Rubén Burgos y también preguntas para el coach. Laura, cuando quieras. Bueno, la verdad es que contentas, ¿no? Hemos tenido momentos muy buenos, una intensidad defensiva que al final va a ser nuestra seña de identidad, ¿no?, en el equipo, y nos ha permitido pues correr, ¿no?, y tener bastantes posesiones que nos ha dado oportunidades para irnos del marcador. Al final Guernica también es un equipo que ha demostrado que es serio y que sabe dónde encontrar sus ventajas, pero bueno, al final hemos sido capaces de aguantar los 40 minutos, ¿no?, y llevarnos la victoria. Pregunta, Rubén. Hola, Laura. Buenas noches. Enhorabuena por la victoria, por tu partido. No sé, Rubén, acá de Sobajet y de tu verdad. Se ha visto durante el partido muy buena química, por ejemplo, con Cristina Ubiña, que con el tiempo sobra, evidentemente. También, pues bueno, con el resto de compañeras, con Keral, con Raquel Carrera, incluso al final, que también se ve buenas sensaciones. Quería preguntarte si crees que eso puede ser, el hecho de la piña de jugadores nacionales que os conocéis, ¿puede dar un plus respecto al resto de rivales? ¿Crees que es un punto a favor vuestro, ese bloque? Creo que sí, ¿no? Al final, como has dicho, somos muchas jugadoras nacionales que además nos conocemos pues, de selección o de que hemos compartido equipos, ¿no?, en otros años. Y bueno, y aparte de ser buenas jugadoras, ¿no? No lo voy a decir, bueno, lo digo yo, aunque seas, ¿no? Es muy importante ser buena persona, ¿no? Y eso al final ayuda a que en los momentos más complicados pues arrimemos todas el hombro, arrimemos todas el hombro y tiremos para adelante. José. Buenas noches, Laura. José Ramón Alvarado de ACB. Quería preguntarte un poco por lo que ha sido en sí el partido contra Guernica, pero también la semana pasada perdíais contra el mismo equipo, un rival que el club ha jugado contra ellos varias veces y se ha ganado con bajas importantes como la de la Raquel Carrera, por ejemplo, y habéis dado el máximo vosotros mismas y, por ejemplo, Karen también al final ha hecho un partido escandaloso. Bueno, creo que dice mucho, ¿no?, de la preparación del partido. Ha sido una semana que hemos trabajado mucho, ¿no? Hemos corregido errores, así que bueno, creo que ahí es un plus, ¿no?, para el staff. Y bueno, hemos sido un equipo completamente diferente, ¿no?, al que salimos el sábado pasado. Sí que es cierto que tuvimos minutos muy buenos, pero bueno, hoy hemos sido mucho más sólidas y hemos tenido claro dónde encontrar las ventajas en cada momento. El acierto en algunos momentos no nos ha acompañado, pero bueno, yo creo que hemos seguido trabajando hasta el final. ¿Alguna pregunta más para Laura? Julio. Sí, acostumbrada, ¿no?, jugar en otros equipos y también en la selección, donde tienes que ganarte los minutos, ¿no? Ahora resulta que aquí, pues entre la lesión de Raquel Carrera y la ausencia de Mari Bulich, prácticamente tendrías que jugar 40 minutos. ¿Estás dispuesta a aceptar el reto? Bueno, creo que voy a tener que trabajar los minutos igual, ¿no? Es cierto que ahora mismo, bueno, pues tenemos algunas bajas, pero bueno, si algo me gusta es el trabajo diario, ¿no? Porque al final juegas como entrenas. Y bueno, sí, encantada de asumir protagonismo, ¿no?, y de poder ayudar al equipo a sacar victorias. ¿Me preguntas para Laura? Vale, gracias, Laura. Gracias. Vamos con la valoración de Rubén del partido, coach, cuando quieras. Vale, bueno, pues ha sido, como habéis visto, un partido duro que ha empezado parecido a prácticamente todos los que hemos jugado con Guernica, donde, al igual que decía Laura, creo que la falta de acierto, que ya nos pasó la semana pasada, esta vez no nos ha hecho que nos desajustáramos en defensa. Este equipo tiene que construirse a partir de la defensa, y digo construirse porque está en proceso de ello. Y hoy lo hemos conseguido con energía, pues conociendo también a las nuevas jugadoras, con sus habilidades, con las circunstancias puntuales de este partido. Este partido ya lo hemos preparado con la conciencia de que solo teníamos 2 jugadoras interiores y son las 2 teóricas en posición de 4. Nos trastocó, obviamente, los planes la lesión de Raquel durante el partido de la semana pasada. Creo que esa preparación con ese hándicap de jugar con pequeñas, al final hemos hecho de la necesidad virtud. Y ese juego de 4 abiertas, con velocidad, con lanzamiento exterior, cuando ha aparecido el acierto, pues nos ha dado las mejores ventajas, y fruto de ello ha sido que no hemos podido ver mucho a Nadia Colado en el campo, porque creo que tenía más problemas para defender nuestra movilidad que para atacar con su superioridad física por nuestra ausencia de 5. Contento por eso, porque el equipo haya reconocido que tiene que ser desde la defensa, que cuando no metes y no has acertado tienes que cerrar mucho tu aro. Y Guernica, que es un equipo de parciales, nos ha hecho algunos, pero hemos conseguido limitarlos mucho más que otras veces. Para mí eso ha sido la clave, que nuestros parciales eran mayores que los suyos. Muy contento por la victoria. Creo que
el grupo la merece, la necesita, y muy contento porque las jugadoras nuevas en el club pues han debutado en la Fonteta con victoria y ante un poco de público, y eso para nosotros es vital, que esa química se genere y que, como dice Laura, todas pues se lleven bien entre ellas y se ayuden unas a otras dentro y fuera del campo, porque creo que eso en los momentos buenos, malos, regulares, que habrá más, tiene que ser la clave de nuestro éxito. Un buen día a día y una buena química dentro de la plantilla. Preguntes para Rubén, José. Bona nit, Rubén. Bona nit. Parlaves tu, el fin de setmana passat contra Guernica, un primer parcial no va servir de molt, si tinguent en compte l'estil de Guernica. De més, hi ha hagut en aquest partit jugadores com Laura Lluscaite, que ho ha donat tot, al final Rebeca Allen, quan no ha estat en atac, ha estat en defensa, i quan ha pogut atacar ha sigut un espectacle. També estava Leticia Romero, que em consta que té algunes xicotetes molèsties, i al final ha donat una victòria a l'afició. Com se veu tot això, especialment, com li comentava Laura, contra un rival com és Guernica? Bueno, pues entenent la filosofia que volem, i això pues, d'un procés i d'un temps i d'un treball que estem fent-lo, i ara tenim pues, una setmana més de treball que l'anterior, però s'entén perquè... Perdó? Perquè la nostra senya d'identitat sempre ha sigut la defensa i intentar córrer i anotar des d'ahir, i no al revés. L'altre dia tinguérem fases de partit on per atacar malament baixàvem els braços darrere i no estàvem en xispa, estàvem pensant més en la que venia de fallar, i avui no ha sigut així. Jo crec que avui, després de no encertar, d'equivocar-nos, de perdre algun valor, l'equip s'ha replegat molt bé i crec que això és construir. Nosaltres tenim talent ofensiu i hem fitxat jugadores de molt de nivell que ho demostraran. Sempre és molt més vistós per a l'aficionat la ratxa de llançaments de Becal en final, o les assistències i la connexió entre Cris i Laura Gil, com dieu, però jo valoro molt que aquestes jugadores de tant de nivell s'esforcen al 200% en defensa per elles i per l'equip. Això serà la clau del nostre èxit. Sí, hablabas de parciales, ¿no? Sobre todo en la segunda parte, habéis acabado los cuartos, tanto el tercero como el último, mucho mejor de lo que habéis empezado, ¿no? Habéis recibido sobre todo sus parciales al principio del tercer cuarto y al principio del último cuarto, ¿no? ¿Eso es algo que tenías así pensado en la estrategia o sale así más o menos como sale? No, yo, tal y como planteamos los partidos, si nos sale todo, no nos meten, los dejamos a cero. Pero no sale. No teníamos pensado, lo encajamos ahora y luego no. En el tercer cuarto ha sido, bueno, hemos hecho una variante táctica, hemos salido con pequeñas, pensando que eso, pues con exteriores bajitas, y nos ha salido más mal que bien realmente, o mérito del rival. Por supuesto, han leído la ventaja. Lo que sí creo es que las jugadoras se han ido enchufando con minutos en la pista. Cuando entraban se iban encontrando, la dinámica del equipo se ha contagiado, por eso yo creo que los finales, como dices, han sido más de subida. Y además, si estudiamos el vídeo del partido como hemos hecho, nos castigó bastante la semana pasada. Final de cuarto, final de posesión, muchos lanzamientos en momentos puntuales por no defender 25 segundos, como decimos, no 24, incluso uno más. Y hoy creo que estábamos avisados para intentar corregir eso. Así todo, en nuestro DB hay algún balón suelto y alguna falta de reacción que tenemos que siempre dar un plus, siempre se puede hacer un poquito mejor, y en el momento de temporada que estamos se puede hacer mucho mejor. Estamos en total crecimiento ahora mismo. Bona nit. Voy a preguntar dos coses. El primer, per Raquel Carrera, si penses que falta una setmana per al proper partit en Gran Canària, si penses que podreu comptar en ella. I en segon lloc, veiem que és un partit principi de temporada, un poc irregular, no? Però volia saber si et preocupa més que el nivell defensiu siga més constant durant tot l'encontre, o et preocupa més poder treballar aspectes ofensius o la funció de l'equip? Vale, lo primer, en Raquel, com varen dir, l'evolució marcaria els plaços de tornada, i en això estem. Encara no tenim la seguretat, ella està avançant progressivament, va millorant, però els serveis mèdics encara no posen data al dia que comença els entrenaments en l'equip, encara no entrenem l'equip. De l'altre que me dius, si el que volem és construir a partir de la defensa, hem de ficar més èmfasis ara i gastar més minuts d'entrenament en això, perquè a més jo crec que és més bàsic i d'alguna manera més senzill. Polir els detalls en atac, que aquestes connexions o aquesta química o aquestes virtuts nosaltres les identifiquem i elles les troben en el camp, durà més temps i durà provar sistemes, canviar quintets, encara que, com diem abans,
En la plantilla que tenim, versàtil, polivalent, anotadora, llançadores, jugadores interiors, quan tinguem un xoc interior molt compatible uns amb altres, el nostre objectiu és aconseguir un nivell ofensiu on cada jugadora pugui desenvolupar les seves habilitats dins d'un sistema molt general, que no siga rigorós i les limite massa. Ara estem construint això, però és més fàcil construir la defensa que l'atac sempre, i més per a un equip que vol viure a partir de la seva defensa. Esteban. Felicidades por la victoria. Gracias. Hay una cosa, Rubén, que veíamos en la pretemporada, que era Valencia Basket un equipo de los que podía hacer 25 o 30 puntos por cuarto, se llegaba a los 90 y tantos, y aquello parecía que era una gloria. Vemos el partido de hoy, que nos ha costado realmente arrancar puntuación, hasta la media parte íbamos muy parejos y muy bajitos, y sin embargo he visto, por ejemplo, que en tiros dobles, pues en tiros desde el punto han fallado, triples poquitos, y no sé, como si viera que están como agarrotadas a la hora de tener que demasiado pase. Ha habido pases finales que han sobrado, que han podido encestar directamente si no dan el último pase, y cosas así. Bueno, yo pienso también que, pensando en las jugadoras, ha sido un paro muy grande. Hemos trabajado en verano, nuestro club tuvo las facilidades y la circunstancia que permitió que las jugadoras empezaran el proceso de entrenamiento de manera individual, luego en grupos reducidos, planteamos ese workout en verano, más que pensando en el equipo, pensando en el estado de forma de unas jugadoras profesionales que en los últimos 15 años de sus carreras, desde que serían cadetes, no habían descansado tanto tiempo, con competiciones en verano, con selecciones, con campus, y ahora era algo muy especial. Pienso que esos feelings, a lo mejor, y esas sensaciones, aparte de estar en un equipo nuevo, también las individuales se tienen que notar. Al final, algunas en sus países no han podido trabajar como las que sí lo han hecho aquí, estando ya en Valencia y en nuestro club. Eso pienso que se tiene que notar. En química, que haya extra pass, no me parece mal, porque nuestro principio ofensivo es compartir el balón. Claro que hay que ser definitiva y decisiva y leer la ventaja, pero que el defecto sea compartir el balón en exceso, ahora mismo, en este momento, no me parece un problema. Falta de acierto, yo también he visto al principio, y algunos puntos de toque que forman parte del juego. Respecto a meter 95 o 100 por partido, en la WNBA no las meten, Ekaterimburgo no los mete, y bueno, algún día lo haremos, ¿eh? Y nuestra media anotadora será alta, pero será porque podemos correr desde la defensa y porque somos un equipo sólido. Y bueno, creo que también eso va un poco con la confianza y el acumular trabajo y horas de tiro, de técnica individual, de minutos en la cancha, así que será un proceso y mejorará, por supuesto. ¿Una pregunta más? Muy bien, muchas gracias a todos.